Muy buenas, somos el grupo uno. Este es nuestro proyecto final que aborda el tema de la drogadicción en los jóvenes de nuestro país. Las variables de nuestro proyecto son tipos de drogas consumidas, motivo de consumo, grado de dependencia, nivel de abstinencia, frecuencias de consumo, edad que comenzó a consumir, dinero aproximado y duración del consumo. Aplicamos pruebas de la normalidad de variables de frecuencia de consumo, edad que comenzó a consumir, dinero aproximado, duración del consumo. En la tabla de frecuencia de consumo aplicamos la prueba de Kolmogorov para medir la normalidad. En la tabla de frecuencia de consumo podemos ver que su valor P es de 0.001. Esto quiere decir que es menor que 0.05, por ende no sigue una normalidad. En la tabla de edad que comenzó a consumir aplicamos la prueba de Kolmogorov para medir la normalidad. En la tabla de edad que comenzó a consumir podemos ver que su valor P es de 0.024. Esto quiere decir que es menor que 0.05, por ende no sigue una normalidad. En la tabla de dinero aproximado aplicamos la prueba de Kolmogorov para medir la normalidad. En la tabla de dinero aproximado podemos ver que su valor P es de 0.001. Esto quiere decir que es menor que 0.05, por ende no sigue una normalidad. En la tabla de duración de consumo aplicamos la prueba de Kolmogorov para medir la normalidad. En la tabla de duración del consumo podemos ver que su valor P es de 0.001. Esto quiere decir que es menor que 0.05, por ende no sigue una normalidad. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Como primer punto, explicar el análisis de datos descriptivos de la investigación para dar respuesta al proyecto de investigación. El análisis de datos descriptivos nos enfocamos en proporcionar una visión general de las características principales de los datos relacionados con este tema. En la medida de tendencia central, usamos la edad de inicio del consumo, la duración del consumo o la frecuencia de consumo. Tablas de frecuencia. Creamos tablas de frecuencias para variables categóricas, como lo fue el tipo de droga consumida y la frecuencia de consumo. Diario, semanal, mensual. Esto nos proporcionó una visión rápida de la distribución de. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Como segundo punto tenemos explicar el análisis de probabilístico de su investigación para dar respuesta al proyecto de la investigación. Tenemos que en la investigación no hubo entrevistados que tengan historial familiar con conexiones con la drogadicción, pero sí se usó las distribuciones de probabilidad como lo fue la edad, la frecuencia y lo que refiere a la frecuencia de consumo. Tercer punto tenemos, explicar en qué consiste la estadística inferencial. La estadística inferencial es una rama de las estadísticas que se ocupa de hacer inferencias o conclusiones acerca de una población, basándose en información proporcionada por una muestra. En resumen, la estadística inferencial es esencial para hacer afirmaciones más allá de los datos observados en la muestra y proporciona herramientas y técnicas para calificar la incertidumbre asociada con estas afirmaciones. Buenas noches. Por cuarto punto tenemos explicar qué es la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula, H0, y la hipótesis alternativa, H1 o HA, son conceptos fundamentales en el contexto de las pruebas de hipótesis en estadística inferencial. Esta hipótesis se utilizan para evaluar y tomar decisiones sobre los parámetros de una población basándose en la información proporcionada por una muestra de datos. Cuando se realiza una prueba de hipótesis, se recopila una muestra de datos y se utiliza para evaluar la probabilidad de obtener resultados observados si la hipótesis es nula o verdadera. Si esta posibilidad es suficientemente baja, se puede concluir que los datos proporcionan evidencia significativa en contra de la hipótesis nula y se puede favorecer la hipótesis alternativa. No se puede probar la verdad absoluta de la hipótesis nula o alternativa. Se busca evaluar la evidencia según la probabilidad de los datos observados bajo la suposición de que la hipótesis nula es cierta. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula se toma utilizando un nivel de significación, alfa.
y la elección de la hipótesis alternativa depende de los objetivos específicos de la investigación. Quinto punto, explicación cómo se utiliza la estadística paramétrica y las estadísticas no paramétricas. Las elecciones entre estadística paramétrica y no paramétrica depende de las características de los datos y de las suposiciones subyacentes sobre la distribución y la posición. En resumen, las elecciones entre estadísticas paramétricas y no paramétricas dependerá de la naturaleza de los datos y de las suposiciones que se pueden hacer sobre la población subyacente. Y la estadística no paramétrica es útil cuando las condiciones por el uso métodos paramétricos no se cumplan, pero también es importante considerar la potencia de estadística y la eficiencia de la toma de decisiones a la selección del enfoque adecuado. Sexto punto, explicación del análisis de datos y de la inferencia estadística de su investigación para dar respuesta al proyecto de investigación. En el análisis de datos de la inferencia se usó el análisis de la varianza ANOVA, ya que hubo más de un grupo con diferentes rangos de edades y análisis de regreso logístico, y se buscaba atender por que se consumía, y si bien era por problemas familiares o si era por problemas de presión social, etc. En análisis de regresión lineal examina la relación entre la duración del consumo en droga y algunas variables continuas. A continuación, mi compañera. El compañero Tapia ya nos explicó nuestras muestras de normalidad para las variables. Nos hizo saber que ninguna de ellas cumple una normalidad. Es por eso que se aplicaron las siguientes pruebas. Pruebas de hipótesis, pruebas T para una muestra. El objetivo de esta es que se desea saber el número de entrevistados que comenzaron a consumir a temprana edad. Para esto se entrevistó a 60 personas. Nuestra hipótesis nula es que mu es igual a 30. Nuestra hipótesis alterna es que mu es igual o menor que 30. El criterio de decisión, el valor P es menor o igual a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Si el valor P es mayor que 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por esto, las medias son iguales. En nuestra tabla de prueba T para una muestra, utilizamos la variable de edad que comenzó a consumir. Podemos ver que el valor P es de 0.01, entonces nuestro análisis es el siguiente. Como el valor P es de 0.001, es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, decimos que no existe suficiente evidencia para decir que solo 30 personas fueron las que iniciaron a consumir a temprana edad. La hipótesis no paramétrica de Human-Whitney. El objetivo es que se desea saber si existe diferencia estadística entre las medianas de los motivos del consumo, que son depresión y presión social. La hipótesis es que la hipótesis nula es mediana depresión y es igual a mediana presión social. La hipótesis alterna, mediana depresión, es igual o mayor que mediana presión social. Los criterios son los siguientes. Si el valor P es menor o igual a criterio de decisión, si el valor P es menor o igual a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. La siguiente hipótesis es que si el valor P es mayor que 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, las medianas son iguales. En la tabla prueba de Human-Whitney utilizamos la variable duración de consumo. Su valor P es de 0.189. Nuestro análisis es, como el valor P es 0.189 es mayor que 0.05, no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Es por esto que las medianas de depresión y presión social no presentan diferencias estadísticas significativas. Pruebas de correlación de Speakman. El objetivo es comprobar si las variables dinero aproximado y duración de consumo están relacionadas con el método de Speakman. La hipótesis nula es que las variables en estudio son independientes. La hipótesis alterna es que
Las dos variables de estudio están relacionadas. El criterio de decisión. Si el valor P es menor o igual que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, es decir, las variables están relacionadas. Si el valor P es mayor que 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Es decir, las variables no están relacionadas. En nuestra tabla podemos ver que la duración de consumo tiene un valor P de 0.368. Nuestro análisis es el siguiente. Como el valor P es de 0.368, es mayor que 0.05. No existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Es decir, las variables no están relacionadas. En otras palabras, las variables de dinero aproximado y duración de consumo son independientes. Muchas gracias.